habíamos llegado a esta expresión en donde analizábamos las dos curvas de potencias que eran iguales, la positiva y negativa, por lo tanto la integral de estas curvas era 0 y tampoco había potencia reactiva capacitiva. O sea, ¿hay potencia? Sí, pero no hay potencia activa, porque no hay nada como constante, no hay nada en la parte positiva. Entonces, no hay desarrollo de potencia reactiva, capacitiva. Pero si no hay, ¿para qué está? Como en el caso anterior, la potencia reactiva capacitiva es la encargada de generar los campos eléctricos. Los campos eléctricos son los que se producen cuando tenemos dos potenciales en dos electrodos cualquiera, positivo y negativo, separados a cierta distancia. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de campo eléctrico cuando vemos un capacitor, pero no es la forma general. La forma general que ustedes tienen dos cables, por ejemplo, dos cables separados a una cierta distancia y los dos están bajo tensión, entre los dos cables tenemos un campo eléctrico. O sea que ese campo eléctrico está generado por la potencia reactiva capacitiva. Siempre vamos a tener capacidad, efecto capacitivo, cuando tengamos dos potenciales distintos. Normalmente se analiza sobre uno, que es 0, que es la masa, pero en la realidad no siempre tenemos la masa. Tenemos, en los casos nuestros, por ejemplo, el sistema de potencia, tenemos la diferencia potencial entre dos conductores, entre el conductor y una tierra, entre un conductor con una tensión y otro con otra tensión distinta. En fin, todo eso genera campos eléctricos y son los que nos preocupan. La potencia dijimos que es 0, o sea que no se puede desarrollar nada. El concepto por sí mismo me define todo, que la integral famosa de P por diferencia de T es 0, porque es una integral, tiene una función doble, pero es siempre cosenoidal. La integral de coseno es 0. La energía, en tanto, también tiene su desarrollo, como decíamos recién, pero ahora es C por E al cuadrado. Antes era L por I al cuadrado. Ahora es C. ¿Quién es C? La capacidad. ¿Quién es E? El valor de la fuerza electromotriz al cuadrado. O sea, en forma cuadrática. Es siempre positiva. ¿Qué quiere decir? Que a medida que pasa el tiempo, el valor de T, a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos a ir desarrollando más energía, mientras que la potencia era 0. Ustedes se acuerdan que la potencia es 0, entonces las energías siempre van a ser 0 en este caso, pero va a estar y se va sumando. Empieza de 0 y empieza una curva, empieza a sumar, y la energía sí tiene valor, mientras que la potencia no. Bueno, vamos a ver si vemos. Circuito RLC serie. O sea, acá tenemos los tres juntos, resistencia, inductancia y capacidad. Esto se asemeja o es ya entrar en el campo real. ¿Por qué? Porque R es R puro, L es L puro y C es C puro. Pero al estar juntos en el circuito, podemos decir con suficiente tranquilidad que la resistencia óhmica de esta bobina está comprendida dentro de esta resistencia y que la capacidad propia de esta bobina está comprendida dentro de esta resistencia. O sea, esta resistencia tiene valor óhmico, valor inductivo y valor capacitivo, o sea, una resistencia real. Lo mismo analizamos para la bobina,
y lo mismo analizamos por el capacitor. Pero, para que entendamos el fenómeno, vamos a seguir pensando que son valores puros, los tres. Pero sepamos que esta resistencia comprende la resistencia de los otros dos, que esta bobina comprende la bobina de estos dos, y este capacitor comprende la capacidad de estos dos. La excitación de este circuito es el mismo racing, sino que tenemos la FEM, la corriente que circula a través de las tres cargas y que me va a producir las tres caídas de tensión, U sub R, U sub L y U sub C, que de acuerdo a la tercera ley de Kirchhoff es igual a 0. La FEM de excitación E, la de la fuente, es igual a E de cresta sin omega t. Hasta ahí no había nada nuevo, esta es la forma exponencial. Pero de acuerdo a la ley de Kirchhoff, dice que la fuerza electromotriz de la fuente es igual a la suma de las tres caídas de tensión, o sea, U sub R más U sub L más U sub C. Entonces, antes teníamos una sola, o U sub R, o U sub L, o U sub C, ahora tenemos tres. Y si no tuviera C, por ejemplo, sería U sub R más U sub L. Entonces, siempre se analiza con la ley de Kirchhoff. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a ver el próximo paso, donde vamos a reemplazar el valor de U sub R, vamos a reemplazar el valor de U sub L y vamos a reemplazar el valor de U sub C, para analizar cómo es el comportamiento del circuito. La respuesta desde el punto de vista corriente, la forma, tenemos que hablar trigonométrico, donde decimos que I de cresta es igual a I de tiempo y I de cresta por el seno de t, y acá se pone menos phi. Este es por la expresión general de la electrotécnica. I de cresta, que el fasor omega t menos phi. ¿Quién es phi? Ahora aparece phi, aparece que es un ángulo en donde el fasor puede estar ubicado entre el primero y el cuarto cuadrante. Entonces, yo lo puedo tener al fasor en el primero o en el cuarto. ¿A dónde? A donde esté el valor de phi. Si está en el cuarto cuadrante, el ángulo es menos phi. Al estar en un menos phi, con este menos phi se transforma en positivo. Y si está en un más phi, se mantiene el signo negativo. Esta expresión nosotros la vamos a manejar para definir cómo funciona el circuito en cada uno de los casos. U sub R, acuérdense que era R por I por seno de omega t menos phi, le vamos a poner. Ahora va a agregar phi a la formulita que teníamos antes. R por I, que es R por I de cresta. El U sub L es igual a L por la derivativa con respecto al tiempo. U sub C igual a C por la integral de I por diferencial de tiempo. Reemplazando todos los valores de estas funciones, nos quedan esta expresión, que la U sub L es igual a omega L por coseno de T menos phi. Lo mismo que teníamos antes, pero ahora con el valor de menos phi, porque no sabemos en qué cuadrante está. Y el U sub C también con menos phi, en general. Entonces, estos tres valores, U sub R, U sub L y U sub C, los vamos a reemplazar en la suma de estas tres tensiones para obtener la tensión de la fuente. Ustedes se acuerdan, voy a volver para atrás, que la tensión era U sub R más U sub L más U sub C. Tengo ahora cuánto vale U sub R, cuánto vale U sub C y cuánto vale U sub L. La vamos a sumar fasorialmente. Entonces, acá también hay desarrollo analítico que lo van a completar ustedes, pero bueno, tenemos acá representada la suma de estos tres valores. R por I seno omega t más omega L, que sería la U sub L, de acá está acá la U sub L. Y después tenemos
la U sub C. Tenemos que hacer, seguir solucionando esta función y sacamos factor común. En este caso, acá tenemos y de cresta, en el segundo término y de cresta, y en el tercer término y de cresta. Es un valor común. Y de cresta común, vamos a poner entre paréntesis, y lo que queda lo dejamos dentro de los corchetes. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos la función representada que va a ser en función de I. Y este es un detalle importante. En un circuito serie, reitero y aclárenlo siempre ustedes, el elemento común es la corriente. Cuando nosotros estamos analizando un circuito serie, tenemos un parámetro común que es la corriente. Los que van a ser distintos son las tensiones. ¿Por qué la corriente? Porque la corriente es la misma. Sale de la resistencia entre la bobina, sale de la bobina entre el capacitor. En un circuito serie, el parámetro común es la corriente. Bueno, a partir de esa formulita, vamos a decir, para t igual a 0, para t igual a 0, este término que está acá se hace 0. Acá no tenemos L y acá sí tenemos T. T igual a 0. Entonces, para T igual a 0, el primer término, acá se hace R por el seno de phi, de menos phi. Perdón. R por el seno de menos phi. Y acá queda omega L menos 1 sobre omega C por el coseno de menos phi. Entonces, para T igual a 0, corresponde un omega T igual a 0. Entonces, toda esta parte se hace 0, esta parte se hace 0, y hay que ver en qué se convierte esta ecuación. Entonces vamos a analizar nada más que la segunda parte. Y de cresta, que es esta que está acá, el corchete se transforma en menos R por el seno de phi más toda esta expresión por el coseno de phi y es igual a 0. Para t igual a 0, esta parte, la primera parte que está acá, no sé si lo ven. Para t igual a 0, dijimos que omega t igual a 0. Por eso queda R, pero en el primer término, primer miembro, queda esta E, queda libre porque el omega 0, el seno de omega t, es 0. El seno de 0, ¿sí? Queda acá. Cuando el valor máximo, I máximo, es un valor constante y distinto de 0. Necesariamente el corchete este debe ser igual a 0. Porque para que esta función sea igual a 0, y es un producto, o el producto, el I es 0, o el corchete es 0. Pero como este I es constante, existe, tiene un valor, nunca puede ser 0. El que es 0 es el corchete. Para que ese corchete sea 0, tiene que ser esta parte igual a la segunda parte de la suma de una cosa más otra cosa igual a 0. Para que sea 0, tenemos que tener que las dos partes sean iguales para que la suma sea 0. Entonces, ahí cuando hacemos esa igualdad, R por el seno del ángulo igual a el corchete omega L sobre C, coseno C. ¿Por qué se va el menos R? Porque si yo hago nada más que el corchete igual a 0, analícenlo ustedes después, yo este primer término que está acá, que es menos R, lo llevo después del signo igual. Al llevarlo después del signo igual aparece como signo más. Por eso está acá con signo más. Y la otra parte que queda con su signo más. Entonces, acá aparece una igualdad que es importantísima, que a nosotros nos interesa. R por el seno del ángulo. Esto es un valor constante, porque no depende del tiempo. Omega L sobre omega C
por el coseno del ángulo también es un valor constante, pero tiene otro valor, que es otra función. Acuérdense ustedes, también de análisis, para acordarse, que el seno de un ángulo sobre el coseno del mismo ángulo es igual a la tangente de ese ángulo. En este caso, nosotros hacemos seno sobre coseno, nos va a quedar, hacemos el despeje, ¿no? Va a quedar R dividido lo que está todo en corchete. Entonces, la tangente del ángulo, que es seno sobre coseno, va a ser todo esto que está acá. Todo lo que está entre corchete dividido R. Luego decíamos que phi era el arco cuya tangente era el valor que está acá. Ese es de álgebra. Vamos a analizar para un cuarto de tiempo. Omega t es un medio de pi. Entonces, ¿se acuerdan que acá decíamos omega t? Entonces, reemplazamos toda esta expresión, pero no va a ser más igual a 0, porque ya salió de 0. Entonces va a tener que tomar un valor constante E máximo. El seno del ángulo va a ser igual, haciendo todo el mismo desarrollo recién, acá falta todo el desarrollo en el medio, omega L menos 1 sobre omega C, dividido la raíz de R cuadrado omega L 1 sobre C. Esta expresión nosotros la podemos plantear como seno o como coseno. Pero tomen nota de esta expresión, porque esta es la que nos da base a todo, más adelante, el desarrollo de cómo se mueven los circuitos en corriente alterna. La raíz de R cuadrado, este es omega L menos omega C. Omega L y omega C son dos fasores que están en fase colineales, pero a 180 grados. O sea que el resultante es uno solo, y que están a un valor determinado con respecto a R, valor de ángulo, ¿no? Entonces, acá yo tengo armado un triángulo que tenemos un cateto que es R cuadrado y el otro es omega L menos omega C cuadrado. Es la raíz cuadrada de un triángulo al cuadrado. Y ya vamos a ver a dónde llega ese razonamiento. Si nosotros vamos a hacer el coseno del ángulo, tenemos que hacer una función, el mismo camino para llegar al seno, hacemos el mismo análisis para llegar a coseno. Y vamos a encontrar que es R sobre la misma raíz. R cuadrado, raíz de omega L. Entonces, el denominador es la misma. Lo que cambia es el numerador. El seno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa y el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, tengan en cuenta que estamos analizando esto y le estoy tirando una idea de que esto nos está representando en un principio las condiciones de los triángulos. Ingeniero, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta sobre la filmina anterior? Cuando Dale. evalúa la función en t igual a 0. Sí. Si le evalúo en el segundo término ahí t igual a 0 y le queda el coseno, ¿no le quedaría negativo y le cambiaría el signo en la parte de phi, digamos? ¿Es esa filmina que estamos viendo ahora? Claro, claro, sí, esa. En la parte donde lo evalúa en t igual a 0, no quedaría como Para menos. t igual a 0 corresponde omega c t igual a 0. ¿Eso? Claro, y si lo evalúa ahí en la parte donde se haría la parte de las reactancias, quedaría menos phi, y eso no le cambiaría el signo, al igual modo que le cambió a R, no le cambiaría el signo en la parte de las reactancias. Te escucho muy bien, pero no logro entenderte cuál es la fórmula que vos tenés duda. Acá hay una fórmula que dice de cresta, corcheta de menos R, vos lo estás viendo. Ahí, vos Ahí hiciste sí, esa. por ejemplo, tiene menos R seno de phi, porque al ser WT igual a 0, le queda el menos phi. En la siguiente, donde háblese la reactancia,
WT se hace igual a 0 en la parte de coseno y no le quedaría el menos phi que le cambiaría el signo adentro a WL y a 1 sobre WC. Acá donde está la flecha del cursor mío ahora, Sí, tal cual. omega L menos 1 sobre omega C por el coseno de phi. Claro, ahí el phi no le cambiaría el signo adentro como le cambió la R también. No. Para t igual a 0 corresponde a omega t igual a 0. Te imaginas que estamos en el inicio del fenómeno, en el inicio del ciclo, en el centro de coordenadas. Entonces tenemos el fasor corriente. ¿A dónde está el fasor corriente? Está a 90 grados. ¿No es cierto? Entonces, analiza acá. Para t igual a 0, primero, el primer término, esto se hace esto 0, no hay duda. Acá yo tengo omega t igual a 0. Lo analizamos juntos. Entonces me queda R por el seno de menos phi. Por eso lo saco afuera y pongo el signo menos acá. Acá yo tengo que omega L menos 1 sobre omega C, queda todo como está, por el coseno de omega t que es 0, coseno de menos phi. El coseno menos phi, yo lo transformo en coseno de menos phi acá y le pongo el signo negativo acá adentro. Entonces me cambia la función de esto y eso va a ser igual a 0. ¿Lo ves? Es álgebra, análisis de pues faltan 2 pasitos acá en el medio. Pero esos 2 me llevan a definir esto. Claro, capaz que si lo desarrollo ahí me cerraría. Porque si no, así viéndolo de buenas a primero, digamos, Sí. cambiaría el signo ahí adentro. Está Pero puesto claro, capaz que analizándolo. está puesto de prepo. Está bien. Bueno. Ya ahí me voy cómo termina. Estamos viendo esta formulita en donde decíamos que el seno y el coseno tenían esta expresión cuyo denominador era siempre el mismo, lo que cambiaba el numerador. Esta formulita, omega L y omega C, eran los dos fasores de la reactancia y R, el fasor de la resistencia. Pero ojo, la reactancia y la resistencia, y esto tomen nota porque es importante, son causantes de muchos casos, las reactancias y las resistencias se comportan como un fasor, tienen la misma manera, la misma forma de plantearlo, pero no son fasores. No podemos decir que son fasores, son valores que se comportan como fasor. Por lo tanto, cuando los tenemos que representar, jamás los podemos representar con una flechita, como si fuera un fasor. Eso está mal, porque no son fasores. Si hacemos el coseno, el cociente entre seno y coseno, tenemos la tangente. ¿Sí? Entonces, nosotros reemplazamos estos valores y obtenemos esta expresión que está acá, ya resuelta en forma cuadrática. Ustedes ven que lo que está en el numerador es exactamente lo mismo que hay adentro de la raíz que hay en el numerador. Entonces yo puedo simplificar, puedo poner esto 1 y acá sacar la raíz de lo de... Puede en algunos casos. Entonces, la tensión sobre la corriente, hacemos los mismos parámetros, reemplazamos uno con otro, con la misma fórmula de antes, y fíjense lo que llegamos a decir, que la tensión sobre la corriente es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más lo que hay entre corchetes al cuadrado. Esta expresión, la raíz cuadrada de la suma de dos varas del cuadrado, a ustedes les debe sonar como el teorema de Pitágoras, que decíamos que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si esto lo quiero representar, puedo decir que la hipotenusa va a ser E sobre I.
Y los catetos, uno va a ser R cuadrado y el otro va a ser lo que hay en el corchete S al cuadrado. Entonces la suma de esos elementos al cuadrado me va a dar como resultado lo que está afuera, que es tensión sobre corriente, y que no es nada, ni más ni menos, que la impedancia. Entonces la impedancia, punto de vista del triángulo, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces la impedancia es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más las reactancias al cuadrado. Podemos plantear lo mismo, pero como módulo. Ya no me va a interesar tanto el signo de que tenga esto. Vamos a plantear el módulo simplemente. Por eso podemos entre dos rayitas. Y el módulo de eso lo vamos a llamar Z. Z para ustedes es la impedancia. Vamos a definir la impedancia como el módulo del cociente entre la tensión y la corriente. Y que es igual, obviamente, la raíz cuadrada de R cuadrado más lo que hay la reactancia entre el cuadrado. Y esta es una expresión general. E sobre I igual a Z. Entonces, la impedancia es igual a la tensión sobre la corriente. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de corriente general? El cociente entre la tensión y la corriente era una resistencia. Acá estamos en corriente alterna. Este valor Z también es una resistencia, pero es la resistencia de los circuitos en corriente alterna. No, para no confundir con las resistencias en corriente continua, las llamamos Z, impedancia. Luego decimos que la corriente es igual a la, despejando de acá, la tensión dividido la impedancia, que es la misma formulita que cambia el orden de los términos.